Hola, ¿qué tal? Nuevamente gracias por estar en tu canal de Forense Expert. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante dentro de la investigación criminal y que hemos denominado la prueba que revela si una persona estaba viva antes del fuego. Quédate conmigo y vamos a adentrarnos en preguntando. ¿Una persona murió por el incendio o el incendio se utilizó para ocultar su asesinato? ¿Es posible saber si alguien estaba vivo mientras se quemaba? ¿Puede la sangre revelar si una víctima respiró antes de morir? En ciencia forense existe una prueba capaz de responder a estas preguntas con gran precisión científica. Claramente es el estudio de la carboxihemoglobina. Y hoy vas a entender por qué esta prueba puede cambiar completamente el rumbo de una investigación criminal. Quédate conmigo. Soy Eric Delgado Nájar y esto es Forense Expert, donde juntos trazamos la ruta de la justicia con ciencia. En la investigación forense moderna, pocas pruebas son tan determinantes como la determinación de carboxihemoglobina en sangre. Este estudio permite establecer, pues, si una persona inhaló monóxido de carbono antes de morir, algo que es fundamental en incendios, en intoxicaciones, en suicidios simulados y en homicidios encubiertos. Hoy analizaremos qué es la carboxihemoglobina, cómo se forma, cómo se estudia en el laboratorio y por qué su interpretación puede definir si estamos ante un accidente o un crimen o bien un suicidio. Iniciemos definiendo qué es la carboxihemoglobina. Pues esta se forma justamente cuando el monóxido de carbono se une a la proteína de la sangre llamada hemoglobina. Este gas es incoloro, es inodoro y tiene una afinidad por la hemoglobina hasta de 200 a 250 veces más que el oxígeno. Cuando el monóxido de carbono entra en el organismo por inhalación, entonces desplaza al oxígeno y provoca una asfixia interna celular. La víctima puede estar respirando, pero sus tejidos ya no reciben oxígeno. Por consecuencia, la asfixia se va generando por justamente la acumulación del monóxido de carbono. Desde el punto de vista forense, la formación de carboxihemoglobina solo ocurre si la persona está respirando. Y es justamente aquí donde radica su valor en la investigación criminal. ¿Por qué es tan importante en medicina forense y en criminalística general? Este estudio permite responder una de las preguntas más importantes en la investigación de incendios, justamente cuando hay personas que se sospecha que han muerto a consecuencia de homicidio, suicidio, puede ser incluso accidental. La víctima estaba viva entonces cuando comenzó el fuego. Si la sangre presenta niveles elevados de carboxihemoglobina, significa pues que la persona respiró monóxido de carbono. Y si entonces respiró
pues estaba claramente con vida. Si los niveles son mínimos, prácticamente inexistentes, menores del 5%, puede entonces indicar que la persona ya había fallecido cuando se inició el incendio. En estos casos, el fuego puede haber sido utilizado para ocultar un homicidio. ¿Cómo se forma la carboxihemoglobina? El monóxido de carbono se produce por combustión incompleta. Cuando hay vehículos encendidos en lugares cerrados, en estufas y calentadores con desperfectos, carbón o leña en espacios pequeños o encerrados también. Cuando se inhala, entra entonces el aire a los pulmones y después ese aire pasa hacia la sangre. En la sangre la hemoglobina se une con el monóxido de carbono y entonces forma la carboxihemoglobina que poco a poco se va acumulando. Y entonces esto bloquea pues el transporte de oxígeno y produce una hipoxia severa en cerebro y corazón. ¿Cómo debemos interpretar los niveles de carboxihemoglobina? Cuando tenemos valores de entre el 0 y 5%, son considerados como valores normales dentro de cada uno de los individuos. Del 10 al 20% de carboxihemoglobina, eso implica entonces que la persona estuvo a una exposición leve de este gas que es el monóxido de carbono. Cuando ya presenta niveles o concentraciones del 20 al 40% de carboxihemoglobina, entonces se habla de una intoxicación moderada. Pero ya cuando tenemos niveles del 40 al 50%, hablamos de una intoxicación grave. Ya más del 50%, pues es prácticamente mortal. Es importante decir que en incendios, niveles superiores a 30% ya pueden ser letales. También es necesario decir un elemento importante dentro de las investigaciones de este tipo es la presencia de hollín en tráquea y bronquios. Si una persona estaba respirando durante el incendio, significa entonces pues que inhaló este humo, ¿verdad? Que vamos a tener partículas también de otro tipo, vamos a tener acumulado en esa parte de lo que es la tráquea y bronquios una coloración negruzca. Y bueno, cuando encontramos este hollín interno y la carboxihemoglobina por los cielos se encuentra elevada, pues la evidencia es contundente. La víctima estaba viva durante el incendio. He ahí la importancia de siempre correlacionar, ¿verdad? Todos los estudios periciales, todos los estudios que realizan los científicos forenses para arribar a una conclusión con mayor objetividad, ¿verdad? Entonces, si yo solo observo características, por ponerles un ejemplo, en el cadáver, como una coloración en la piel rojo cereza, me va a dar ciertos datos con respecto a que la persona murió a consecuencia de inhalar el monóxido de carbono. Pero empieza a tener mayor robustez esto que digo cuando en la necropsia entonces encontramos este hollín en tráquea y bronquios. Por eso comento en todo momento la importancia pues
de analizar la situación de forma conjunta, con todos los elementos que lo componen. Es muy arriesgado en la mayoría de las ocasiones establecer una conclusión solo con un estudio forense. Cuando el incendio intenta ocultar un homicidio, en múltiples casos que se han documentado, los cuerpos calcinados han sido encontrados inicialmente y clasificados como muertes por producto del incendio, pero en los análisis realizados de forma posterior se ha revelado que no hay presencia de carboxihemoglobina, no hay hollín en tráquea y bronquios, no presenta la coloración rojo cereza en sangre y en piel, no hay lesiones traumáticas previas. Aquí claramente la conclusión es que la persona fue asesinada antes y el fuego entonces se utilizó para encubrir este hecho. Pero, ¿qué importancia tiene esto para los policías, para operadores jurídicos? Para la policía, este estudio nos orienta sobre la investigación desde el momento en el que estamos en la escena, porque permite saber si en todo caso se trata de un accidente, de un suicidio o de un homicidio. Para estudiantes, para jueces, para fiscales, para abogados defensores, entre otros, esta es una prueba científica objetiva que puede sostener una acusación o una teoría del caso sólida y en todo caso poder desmontar cualquier coartada. Por lo tanto, pues no se basa en suposiciones, sino en bioquímica y toxicología medible. Es decir, que podemos saber cuánto hay de monóxido de carbono, ¿verdad? Y claramente la presencia de este compuesto en la sangre. ¿Qué importancia tiene este estudio en un juicio? La determinación de la carboxihemoglobina es pues altamente valorada en tribunales. Primero, porque es objetiva. Segunda, porque se puede saber cuánto hay. Tercero, porque es reproducible. Podemos estar haciendo este estudio sin ningún problema para demostrar. Y pues claramente tiene respaldo científico. Un perito entonces puede afirmar con base científica si una persona respiró antes de morir. Pocas pruebas tienen ese nivel de certeza. ¿Cuál es el mensaje final de este tema? La sangre no solo transporta vida, también conserva la historia de lo que ocurrió antes de la muerte. El estudio de carboxihemoglobina permite escuchar esa historia y en todo caso responder una de las preguntas más importantes en la investigación criminal. ¿La víctima estaba viva o alguien intentó ocultar la verdad? En ciencia forense, cada molécula cuenta, cada hallazgo habla y cada estudio bien interpretado puede marcar la diferencia entre la duda y la justicia. Un estudio bien interpretado le permitirá al policía, pues, marcar líneas de investigación. Al Ministerio Público y al abogado de la defensa, generar
su teoría del caso. Y al juez tener certeza en lo que va a resolver. Gracias por llegar hasta aquí. Soy Eric Delgado Nájar y esto es Forense Expert, un espacio donde analizamos la ciencia forense real, sin ficción, con rigor y experiencia. Si te interesa aprender cómo la ciencia revela la verdad en una investigación criminal, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal, acompáñame por favor a seguir juntos, trazando la ruta de la justicia con ciencia. Bye bye.